En primer lugar, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Eh, un poco la idea era presentar Senda, Senda es un centro de psicología y de formación situado presencialmente en Barcelona. Nos dedicamos a acompañar familias y también a hacer formación y acompañamiento tanto a profesionales del ámbito de la infancia como a equipos educativos, ya sea de Barcelona como de fuera de Barcelona. Sobre todo estamos bastante centradas en todo lo que es la transformación educativa, el acompañamiento emocional, la psicomotricidad, las pedagogías socioconstructivistas, educación viva y activa. Que Senda es un proyecto que surge, digamos, atendiendo todo lo que es el acompañamiento a la infancia, ya sea en el ámbito familiar como en el ámbito más educativo y profesional. Y desde hace bastantes años, desde el 2011, que acompañamos equipos y a profesionales a todo lo que tiene que ver con la transformación educativa, con la innovación pedagógica, con pensar esto que vamos a pensar hoy también. Actualmente hacemos formaciones presenciales en Barcelona y en Zaragoza y online también. Pues Gracias, Ana Ana. es maestra, psicomotricista, terapeuta y es la coordinadora de la formación de acompañamiento emocional que hacemos en Zaragoza presencialmente. Aquí hay mucha gente de Zaragoza que ya lo hemos visto, así que seguro la conoceréis. Y yo, pues, soy Verónica Antón, soy psicóloga, psicomotricista, terapeuta, directora de Senda y coordinadora de la formación de acompañamiento emocional online, ¿vale? Que desde hace unos años ya la hacemos online también. Ambas formaciones están reconocidas por la Generalitat de Cataluña y reconocidas por el Gobierno de Aragón para que para los docentes sean, bueno, formaciones con este reconocimiento. Mm. Bueno, empezamos ya con el contenido. Eh, a ver, desde hace bastantes años, tanto Ana como yo, desde Senda, estamos trabajando mucho para dar un cuerpo teórico, dar un cuerpo metodológico en todo lo que refiere al acompañamiento emocional, a todo lo que refiere a una pedagogía del acompañamiento. Y hoy vamos a trabajar un poquito sobre este mapa conceptual, ¿vale? Este mapa conceptual teórico, este mapa también metodológico, y pensar que esta pedagogía del acompañamiento es algo que no lo pensamos de una manera estática, que no lo pensamos como algo cerrado, como certezas, como algo que podamos transmitir a modo de recetas, a modo de tips, sino como algo vivo, como un cuerpo teórico metodológico que dialoga con la práctica. Y esto para nosotras es muy importante. Cuando acompañamos proyectos, cuando acompañamos docentes, siempre estamos como en esa reflexión de, vale, ¿cómo es esto de llevar esta teoría a la práctica? ¿Y cómo hacemos para que esto no se transforme en un recetario, ¿no? Cuando pasa esto, hacemos esto otro, ¿no? Pero también es verdad que si bien no es un saber cerrado y con certezas, es un ámbito de conocimiento que necesita como una revisión constante para poder construir también marcos teóricos sólidos y consistentes que nos permitan trabajar el acompañamiento emocional en el marco de los equipos, en el marco de una coherencia pedagógica en un proyecto. ¿Mm? Y por eso también cuando, tanto en este taller como cuando hacemos formaciones, nos gusta trasladar mapas conceptuales, más que teorías cerradas, más que fórmulas, más que recetas, es decir, mapas de conceptos sobre los cuales nosotras nos vamos a mover, sobre los cuales vamos a pensar las situaciones concretas a acompañar. Nos gusta mucho trabajar sobre lo concreto, pero nos gusta mucho también poder ir hacia un plano un poquito más abstracto, a un plano que tiene que ver con esos mapas conceptuales que nos permiten problematizar, que nos permiten complejizar también la práctica, ¿sí? Entonces, de alguna manera, estamos apoyándonos en un eje que es el eje teórico, en un eje que es el eje metodológico, ¿no? De cómo es ese hacer, y en un eje que tiene que ver con el trabajo personal, con la formación personal, con la revisión del adulto que acompaña. Mm. Como desde este lugar que también las dos como psicomotricistas nos hemos formado mucho en esta línea, ¿no? De cómo nuestra historia, nuestras experiencias, nuestros registros emocionales y corporales
de alguna manera guían nuestra acción también en nuestra práctica educativa. Es como si fuera nuestro piloto automático que va cuando de alguna manera no podemos pensar en teoría y en metodología. Entonces, por eso es tan importante que las formaciones que tienen que ver con el ámbito del acompañamiento emocional puedan ser formaciones también vivenciales, formaciones que abarquen la teoría, formaciones que abarquen la metodología o el análisis de casos o situaciones prácticas, pero también que abarquen una mirada introspectiva, una mirada hacia nosotras, hacia qué nos pasó en nuestra propia escolarización, qué nos pasó en nuestros acompañamientos, para poder detectar puntos ciegos, para poder detectar prejuicios, para poder detectar esos pilotos automáticos que se nos van a activar. Incluso supersticiones, a veces son pilotos automáticos sociales y culturales que Mm, están presentes para todas y que se repiten en todos los centros o en todos los territorios y que sin embargo no tienen ningún sustento científico, no tienen ningún sustento teórico y se cuelan, sino hay mm, un ponerlos en cuestión también en el quehacer ese que tiene tanto que ver con nuestras vivencias. mm. Sí, y queríamos entrar también ahora en qué entendemos por acompañamiento emocional. ¿Sí? Para nosotras, acompañar las emociones es estar presente, es estar disponible para el mundo interno de las criaturas, para su mundo relacional también. ¿Mm? Es como respaldar, es como reconocer ese mundo interno, ese conocimiento de sí mismo que tiene el niño o la niña, de sus emociones, de sus sensaciones, de sus sentimientos, de sus necesidades y acompañarla a encontrar esas rutas de expresión y de comunicación que de alguna forma por momentos pueden ser más fáciles, más fluidas y en otros momentos pueden ser, cuando topamos con emociones más intensas, también situaciones en donde esa criatura, también dependiendo de la edad que tenga, del momento evolutivo en el que se encuentre, puede toparse con un límite, ¿no? Entonces, de alguna manera es acompañarla ahí donde ese límite le está frenando o le está imposibilitando expresarse, comunicar y poder transmitir lo que necesita. Y de alguna forma también acompañar emocionalmente es crear contextos donde el mundo relacional esté cuidado, es decir, contextos amables en el terreno emocional, terrenos en donde, contextos educativos, por ejemplo, donde no hayan abuso de poder, donde no hayan imposiciones, donde no hayan violencias, y en este sentido acompañar emocionalmente es atender tanto lo individual, tanto lo interno de la criatura, como también la dimensión grupal y la dimensión relacional. Esto para nosotras es muy importante, ¿no? A veces en el campo de la infancia se pone mucho énfasis en que esa criatura, que ese niño, que esa niña sepa identificar la emoción, sepa nombrarla, pero no ponemos tanta atención en el acompañamiento de la esfera o del área relacional, de qué pasa cuando ese niño o esa niña se encuentra con otra personita y hay un conflicto o hay un choque o hay una confrontación o hay una imposición de uno sobre otro. Entonces, también acompañar emocionalmente es acompañar el mundo relacional. De hecho, definimos la emoción como algo relacional, como algo que me pasa a mí internamente, pero que de alguna manera tiene mucho que ver, está muy relacionada, muy vinculada con mi posibilidad de expresión, con mi posibilidad de comunicación. Entonces, de alguna forma, no solo me interesa que esa criatura pueda identificar, nombrar y transitar su propia emoción, sino que también pueda hacer algo con esto en el contexto en donde está, en el contexto relacional. Mm. Y ahí entramos en un primer concepto que nos parece importante, que tiene que ver con el concepto de la autorregulación y de la corregulación. ¿Sí? Ana, cuando quieras, tú Sí, vas, porque estoy aquí yo. estás enrutada empezando el taller, dale, Vero. Mm. Bueno, entonces, ¿qué significa la autorregulación y qué significa la corregulación? La autorregulación va a ser un concepto que vamos a nombrar mucho en este taller, ¿vale? Va a ser como uno de los conceptos nucleares de lo que vamos a trabajar hoy, ¿no? De para dónde vamos, cómo vamos a hacer para acompañar emocionalmente.
La autorregulación tiene que ver con un proceso por el cual yo puedo escucharme internamente y puedo reaccionar a eso que mi cuerpo necesita, a eso que mi emoción necesita, a eso que todo mi ser de alguna manera necesita, para tanto satisfacer esa necesidad, como puede ser pues tener sed y tomar agua, como también, por ejemplo, la necesidad de poner un límite si yo siento que hay alguien que me está invadiendo mi espacio vital. ¿Qué sucede? La autorregulación no es algo que ya traigamos de serie, sí que traemos de serie o sí que es algo innato la tendencia a ir hacia la regulación, la tendencia a ir a cubrir esas necesidades vitales, pero necesitamos un entorno que sea facilitador de esa autorregulación para que en el terreno emocional se pueda construir progresivamente en la medida en que la criatura va creciendo, ¿sí? Entonces, cuando una criatura es muy pequeña, esa autorregulación está un poco limitada en el terreno emocional. Por eso, tanto en educación como en psicología, siempre hablamos de cuando una criatura es pequeña, el adulto presta palabras, el adulto pone palabras a eso que le está pasando. Y no solo pone palabras a esa emoción que está detectando o que supone que esa criatura está sintiendo, sino que también va a poner a veces un límite, ¿no? Por ejemplo, si tenemos una criatura que está entrando en un enfado muy fuerte y tiene 3 años y vemos que no lo está pudiendo gestionar, que no lo está pudiendo regular, es decir, que no se está pudiendo autorregular en este enfado tan fuerte, la persona adulta va a tener que poner un límite para que no agreda, para que no haga daño, para que no violente a otro, para que no rompa cosas o para que no se agreda a sí mismo. Entonces, esa entrada del adulto es lo que llamamos la corregulación. Ese prestar palabras, ese prestar cuerpo, ese contener, que no es lo mismo que reprimir la emoción, tiene que ver con esa corregulación de la que vamos a hablar bastante en este taller. Y esa actitud, ¿no? A veces cuando hablamos con las familias, con las personas adultas que como profesionales acompañan, eh, también acabamos diciendo que hay algo que está en la actitud, que se termina transparentando, no necesariamente pudiendo parametrar cómo se transparenta, en qué acción, en qué palabras, con qué manera de disponer lo corporal, sino que lo puede percibir la criatura y puede ser suficientemente sostenedor para ella, porque la persona adulta está en un modo que no necesariamente podemos eso, como parametrar, ¿no? Esta visión del acompañamiento emocional pone mucho el foco en cómo acompaña a la persona adulta, en su manera de hacer, en su actitud al estar con los niños y en el hecho este ineludible de que la evolución, el crecimiento, el desarrollo, el aprendizaje se va a dar en un contexto que es material, en un contexto que es espacial, en un contexto que es temporal, pero sobre todas las cosas en un contexto que es relacional. Por eso también todo el tiempo estamos hablando de esto, ¿no? Como que personas adultas y criaturas nos vamos a encontrar constantemente inmersos en unas dinámicas interactivas que como dinámicas están vivas, no están inertes, no están acartonadas, no están robotizadas eh, y que son interactivas porque decimos nos, nos transforman mutua y recíprocamente. Yo soy transformada por lo que le pasa o lo que hace o lo que produce la criatura y la criatura es transformada por lo que hago, produzco yo o cómo reacciono o cómo doy cobertura a lo que necesita o cómo atiendo, cómo intervengo. Y estas interacciones, como decíamos, pues no son impermeables, están porosas, están vivas. No hay una manera de nombrar estas interacciones, sino que en cada ocasión son diferentes, ¿no? Mm, Y muchas veces creemos que se pone el énfasis en en esta enseñanza o en este trabajo de los niños y niñas o del entorno educativo con los niños y las niñas para que aprendan a nombrar emociones, a poner palabras, como en un afán de volverlo todo muy intelectual, de volverlo todo muy cognitivo, ¿no? Y ahí nos perdemos también esa dimensión que tiene que ver con lo relacional, cómo el niño no solo aprende
a identificar el enfado por cómo lo está sintiendo él o ella, sino también aprende a identificar el enfado cuando me ve a mí enfadada, o cuando ve a mamá enfadada, o cuando ve a papá enfadado. Y va a aprender más de lo que ve, ¿no? De cómo ve que papá expresa el enfado, o cómo ve que la maestra expresa el enfado, que lo que le estamos diciendo que tiene que hacer cuando se enfade, ¿no? Porque muchas veces ese trabajo, entre comillas, ¿no? Esa educación emocional de cuando nos enfadamos tenemos que hacer tal cosa, pues queda solamente en un registro cognitivo, que no pasa al cuerpo y a la emoción. Entonces, de alguna manera eso no se transforma en un aprendizaje significativo. Los niños y niñas se vuelven expertos en repetir, en reproducir lo que esos adultos dicen, pero luego a la hora de tener un conflicto, a la hora de reaccionar a un conflicto, pues no van a poder integrar esto que cognitivamente están aprendiendo. Sobre todo también cuando hablamos de criaturas pequeñas, sobre todo cuando hablamos de niños y niñas que todavía no tienen la posibilidad de, en psicomotricidad decimos, descentrarse, es decir, separarse, tomar perspectiva, poder separarse un poquito de lo que es cuerpo y emoción, ¿no? Y esto también tiene que ver con la posibilidad de abstracción, con la posibilidad de simbolización, ¿no? Que ya tiene, por ejemplo, una criatura de 11, 12, 13 años, y donde sí podemos reflexionar mucho más sobre qué pasa cuando nos enfadamos y cómo reaccionamos y cómo podríamos reaccionar, ¿no? Es muy fuera de momento evolutivo cuando esas reflexiones fuera de contexto aparecen en criaturas que todavía no tienen esa posibilidad de separarse y pensar abstractamente sobre una emoción. ¿Mm? Y entonces, cuando hablamos de esta actitud de acompañamiento, hablamos de una calidad del ser y del estar, no tanto del hacer, ¿no? Como a veces, sobre todo en el entorno educativo, hay mucha preocupación por los recursos, por las canciones, por las actividades, por las fichas, por, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el hacer, todo lo que tiene que ver con los recursos pedagógicos que nos llevan al hacer sobre la emoción o al hablar sobre la emoción, ¿no? Y realmente, en realidad, lo que realmente construye un verdadero acompañamiento de la emoción es que yo pueda estar cuando sucede la emoción, cuando ese niño está sintiendo esa emoción, ¿no? Y no solo por conocerla, por nombrarla o por controlarla, es que una criatura está más, digamos, más avanzada, por decirlo de alguna manera, en esa gestión de la emoción, ¿no? Entonces, cada momento, cada situación que va transitando esa criatura es única y cada criatura también es única, por lo tanto, no hay fórmulas, ¿no? Hay mapas y sin embargo sí que podemos trabajar sobre un sistema de actitudes, ¿vale? Que sean unas actitudes más ajustadas, más finas, más trabajadas, ¿no? Del adulto, de la persona adulta. Sí que podemos tener una teoría sólida, una teoría consistente que nos acompañe y que nos permita comprender qué es lo que está pasando en ese conflicto, o qué es lo que está pasando con ese miedo, o qué es lo que está pasando con esa euforia en la que está esa criatura. Y sí que podemos formarnos para llegar a acuerdos metodológicos, para llegar a reflexiones metodológicas que nos permitan en los equipos de trabajo poder llegar a acuerdos también sobre el acompañamiento emocional, para que el acompañamiento de la emoción no sea solamente la sensibilidad o no dependa solamente de la sensibilidad que tiene esta persona o esta otra persona a la hora de enfrentarse a una criatura con una emoción, sino que como proyecto educativo podamos trabajar en un acuerdo, en un consenso de cómo vamos a acompañar en esta escuela los conflictos, cómo vamos a acompañar en esta escuela el miedo, cómo vamos a acompañar la tristeza o cómo vamos a acompañar la alegría. Como unas bases, ¿no? Mm, Sobre las que cada una con autenticidad también, porque decíamos, cada momento es único, cada criatura es única, cada situación, desde luego, es única, y también cada profesional es única. Como mm, el permiso para que la relación esté viva y para que la persona pueda mostrarse de manera auténtica, también creo que forma parte de esta manera de acompañar las mm, emociones.
Mm. Mm. Y decíamos porque el... Dale, Vero, perdona. No, decíamos también, ¿no? ¿Por qué es indispensable el acompañamiento emocional? ¿Por qué no lo podemos dejar afuera, ¿no? Del desarrollo infantil, ¿no? Porque de alguna manera la emoción, todas las emociones son útiles y necesarias. Todas las emociones nos dan una información, tanto sobre mí misma como del contexto en el que estoy. ¿M? Entonces, también las emociones displacenteras, como el enfado, el miedo, la tristeza, son necesarias para que yo pueda adaptarme a lo que estoy transitando. ¿Mm? Nosotras no hacemos acuerdo, no nos parece interesante a modo de reflexión categorizar las emociones en positivas y negativas, porque cuando nosotras decimos que hay emociones positivas y emociones negativas, nuestro cerebro automáticamente va a identificar que hay emociones que son buenas, las positivas, y emociones que son malas, las negativas. Entonces, esto nos lleva como a un callejón sin salida en el sentido de que automáticamente vamos a tender a pensar que tenemos que estimular las positivas, las buenas, ¿no? Que en el caso de las emociones primarias sería la alegría, ¿no? Tenemos que estimular la alegría y tenemos que intentar apartar las que son negativas o displacenteras, ¿no? Que en las primarias serían el enfado, el miedo y la tristeza. Pero cada una de esas es necesaria. Es decir, si yo estoy en una situación, por ejemplo, como niña, en donde otra niña u otro niño me está invadiendo, que yo conecte con mi enfado me puede permitir o me puede facilitar conectar con la fuerza interna para poner un límite. Si yo como niña estoy caminando en la montaña y me acerco a un precipicio o me acerco a un puente colgante, por ejemplo, y a una altura, el miedo va a hacer que yo pueda ser prudente en esa situación, ¿sí? Y de alguna forma, si yo estoy transitando un duelo, si a mí se me acaba de morir mi mascota como niña, la tristeza me va a permitir elaborar adaptativamente esa pérdida. Entonces, cuando nosotras vamos a mapas que intentan estimular la alegría y sacar del foco las emociones que no son placenteras, en definitiva están limitando mucho la experiencia emocional. Entonces, de alguna forma, necesitamos poder contar y necesitamos poder percibir y poder identificar y poder reaccionar a cada una de estas emociones primarias para poder adaptarnos a lo que está pasando en ese momento presente. ¿Por qué es indispensable el acompañamiento emocional también? ¿No? Porque de alguna manera nos implica pensar o nos implica poner la mirada en crear entornos más amables en términos afectivos relacionales, para que se pueda dar el desarrollo en todas las áreas, es decir, también en el área cognitiva. También para aprender a leer y escribir, también para aprender mates, yo me tengo que sentir segura, me tengo que sentir tranquila, tengo que sentirme acogida en un grupo, tengo que sentirme acogida en un vínculo. Entonces, cuando hablamos de acompañamiento emocional, también estamos hablando de todas las áreas del desarrollo. También estamos hablando de un acompañamiento que permite el aprendizaje cognitivo, que permite el aprendizaje motor, ¿no? Que permite el aprendizaje relacional o social. Y cuando nos referimos a amabilidad, cuando nos referimos a entornos amables, no nos referimos a adultos demostrando el afecto. Por ejemplo, en una escuela, cuando hablamos de una escuela como un entorno amable emocionalmente, no nos referimos solo a la dulzura en el trato, no nos referimos a adultos dando achuchones y besos a los niños, a las niñas, ¿no? Nos referimos más bien como a un respeto por esa experiencia profunda emocional, ¿sí? Como cuando hablamos de un contexto amable, nos referimos a un contexto que también tenga en cuenta la emoción, que también tenga en cuenta que igual esa niña o ese niño no está aprendiendo porque siente mucho miedo a equivocarse, o porque siente mucho miedo al ridículo, o porque siente mucho miedo a sentirse expuesto. Y que el entorno educativo o el entorno profesional de la infancia pueda contemplar que eso es algo muy importante. ¿Mm? Entonces, acompañar emocionalmente es trabajar en prevención si pensamos en salud mental,
es trabajar en prevención si pensamos en violencias o abusos de poder entre iguales, en bullying. También es trabajar en prevención en fracasos frente a aprendizajes cognitivos, también en relación a trastornos de conductas alimentarias, también es prevención en relación a situaciones de abuso sexual infantil, es decir, trabajar en el acompañamiento emocional como adultos para poder crear entornos amables tiene que ver con todas estas formas de prevención. ¿Mm? ¿Y por qué de alguna manera vamos a estar hablando mucho del entorno escolar? ¿Por qué vamos a poner el foco en el entorno escolar? Porque los niños y las niñas pasan muchas horas, muchos días, muchísimos días y muchísimas horas de esos días en el entorno escolar. Como entorno de socialización privilegiado con sus iguales, es un entorno que tenemos que atender, es un entorno que tenemos que poner mucha mirada, porque de alguna manera todos pasamos por ahí y todos los niños y niñas van a pasar por ahí, ¿no? Por esa institución. Entonces, tenemos como profesionales del mundo de la infancia, ya sea del ámbito educativo, terapéutico, social, tenemos una responsabilidad en ese cuidado del mundo infantil, ¿no? Y en relación a la escuela, creo que es importante, pensábamos con Ana que era importante también transmitir cómo la escuela no se tiene que transformar en un espacio terapéutico, ¿no? Como maestras o como maestros, como docentes, no tenemos que ser terapeutas de las criaturas, pero sí tenemos que contemplar cómo es ese mundo emocional, cómo es esa vivencia emocional. ¿Mm? Entonces no estamos hablando de una función terapéutica, pero sí una función educativa preventiva. De alguna forma, decíamos, ¿no? La escuela tiene la misión, tiene el objetivo, tiene la finalidad de que los niños y niñas aprendan, ¿no? Y si es posible que esos aprendizajes sean aprendizajes significativos. ¿Qué quiere decir que sean aprendizajes significativos? Que sean aprendizajes que nos sirvan para la vida, ¿no? Y no solo para la vida futura, ¿no? No solo esto de preparar a los niños para el futuro, sino prepararlos para las situaciones presentes, es decir, que esos aprendizajes sean significativos para lo que esas criaturas están viviendo hoy, ¿no? Entonces, dentro de estos aprendizajes significativos, si nos apoyamos en la teoría de inteligencias múltiples de Gardner, podríamos situar aquí los aprendizajes que tienen relación con la inteligencia intrapersonal, con la inteligencia que tiene que ver con cómo yo me entiendo a mí misma, cómo yo me percibo a mí misma, cómo me comprendo, y también la interpersonal, esto que hablamos en este ratito sobre la dimensión relacional. Entonces, trabajar sobre la mirada del acompañamiento emocional también es trabajar sobre las inteligencias múltiples, también es trabajar sobre esa inteligencia intrapersonal e interpersonal. Entonces, ¿cómo accedemos a estos aprendizajes significativos vinculados al mundo emocional? Haciendo un poco de historia, ¿no? En la década del 80 aparece este paradigma de las inteligencias múltiples de la mano de Gardner, de este autor que seguro que lo conoceréis, que les sonará, ¿no? Porque de alguna manera marcó un antes y un después para pensar la pedagogía, para pensar la educación, ¿no? Y él empieza a hablar de, pues, bueno, esta inteligencia intrapersonal y esta inteligencia interpersonal como áreas claves para un desarrollo integral, ¿sí? En la década del 90, Goldman populariza el concepto de inteligencia emocional. Este era un concepto que ya lo traían autores antes de la década del 90, pero con el libro de la inteligencia emocional, Goldman lo hace como muy popular. Y la escuela, yo creo que desde esas décadas, desde el 80, desde el 90, desde el 2000, en el intento de introducir esta dimensión de la inteligencia emocional, empezó a introducir, digamos, las emociones como si se trataran de conocimientos que hay que adquirir cognitivamente, como quien introduce las capitales de Europa o los ríos de España, ¿no? Es decir, vamos a tratar las emociones como si fueran un contenido más curricular, ¿no? Y de alguna manera, en todas estas décadas, la escuela se ha empeñado en trabajar cognitivamente sobre las emociones a través de fichas, a través de actividades dirigidas, a través de talleres, a través de canciones, ¿no? Toda una serie de batería de recursos pedagógicos, ¿no?
Y también una cosa que me parece que es interesante pensar de ese momento de la escuela es que de alguna forma la escuela equiparó la inteligencia emocional a la gestión, el control o el conocimiento de las emociones, es decir, a una dimensión del mundo emocional, ¿no? Sin embargo, como de un tiempo a esta parte, más recientemente, esto está cambiando y de alguna manera nos preguntamos si es suficiente que una criatura pueda nombrar una emoción para que realmente sea capaz de regularse, ¿no? Y la respuesta es no, un no rotundo, es decir, un niño puede saber lo que es el enfado, pero puede no regularse en una situación de enfado. Entonces, esto es algo que de alguna manera pone en tela de juicio esta pedagogía que lleva tanto a lo cognitivo el mundo emocional, porque de alguna manera esto puede quedar en un aprendizaje que no nos sirva para la experiencia. Entonces necesito experiencias vitales, experiencias relacionales de corregulación, donde haya un adulto que me ayude a regularme en el enfado para que yo pueda en un futuro desarrollar esa autorregulación en relación a mi propio enfado. ¿Mm? Em, Bien para, perdona, Vero, y sí, también claro. para poder llegar a abstraer y a simbolizar y a poner palabras, que es lo que es después la capacidad para autorregularse por la vía de lo verbal. Como que Mm, si puedo vivirlas de esa manera orgánica, de esa manera vívida y soy acompañada por una persona adulta que puede corregular o puedo vivir esa corregulación con ella, puedo llegar a autorregularme y no solo eso, también puedo llegar a representar, ¿no? A simbolizar y a abstraer. Y entonces sí que es el tiempo de las palabras, entonces sí que es el mm, tiempo de poder nombrarlas o de reflexionar acerca de cómo es mi vivencia del miedo, cómo es mi vivencia de tu miedo o cómo es mi vivencia del conflicto, que es mm. algo que ya puede pasar, aunque podamos verlo en la capacidad reflexiva que también pueden tener niños más pequeños, pero podemos esperar esto más adelante, ¿no? Cuando tienen 7, 8, 9, 10 y en adelante. Mm. Mm, Por eso es tan importante conocer a fondo, poder hilar fino en lo que tiene que ver con las etapas evolutivas. Para nosotros es como súper importante no desvincular todo lo que es la teoría y la metodología del acompañamiento emocional del momento evolutivo de la criatura. En las formaciones de acompañamiento emocional dedicamos mucho tiempo en pensar esa evolutiva, es decir, ¿qué pasa cuando un niño o una niña de 3 años se está autoafirmando? ¿Qué pasa cuando transgrede? ¿Qué pasa cuando empieza a generar una capacidad de simbolización mayor, una capacidad de abstracción mayor? ¿Qué podemos de alguna manera introducir cuando hay abstracción que no podemos introducir cuando hay abstracción? Cuando hay más símbolo, cuando hay menos símbolo, ¿no? Como en la medida en que aparece el símbolo, el cuerpo deja de ser protagonista, ¿no? Con una criatura de 3 años, muchas veces el límite es corporal, el límite es la mano, el límite es el cuerpo, el límite es el abrazo, el límite es la contención física, además de la palabra, y como con un niño, con una niña de 10, 11 años, en donde ya hay mucha función simbólica desarrollada, hay mucha capacidad de abstracción, el cuerpo pasa a un segundo plano y entra mucho más el lenguaje, entra mucho más el símbolo como mediador, como freno. ¿Mm? Entonces, es muy interesante como no descuidar el tener en cuenta en qué momento evolutivo, en qué momento madurativo, en qué momento también, o cómo es la manera de funcionar de un determinado niño también o niña, para no repetir fórmulas que queden fuera de contexto, es decir, como no repetir fórmulas, porque tiene 5 años, igual se espera que tenga que tener esta función desarrollada. Pues no, yo tengo que ver a esa criatura para ver si mi acompañamiento tiene que tener más cuerpo, si mi acompañamiento tiene que tener más palabra, es decir, en qué momento está esa criatura para que mi acompañamiento sea más fino, sea más ajustado. ¿Mm? Y por eso es que no creemos que hayan recetas, tips que sean como equiparables a los conflictos se van a acompañar de esta manera en cualquier contexto, en cualquier etapa evolutiva. ¿Mm?
Y como aunque conozcamos la edad, también es más importante el momento evolutivo y por eso lo Mm, nombramos así, porque mm, podemos encontrar en 3-6 aspectos que parece que tendrían que haberse quedado atrás, que pertenecen al 0-3 o aspectos que ya los esperaríamos a partir de 6, ¿no? El 6-12. mm, mm. Hay que tener en cuenta como el recorrido entero, ¿no? Y todo el recorrido que hace la criatura. Mm. Vale, y pasando ahora a pensar en la escuela, concretamente como institución educativa, ¿no? Nos parecía interesante traer también a reflexionar, como a poner sobre la mesa en este mapa de conceptos sobre el acompañamiento emocional, la historia de la escuela. Es decir, cómo surge la escuela como institución, qué de alguna manera, qué cometido tiene la escuela en su nacimiento, ¿no? Y de alguna manera la institución escolar, la escuela, no se ha centrado en el mundo emocional. Históricamente la escuela ha funcionado como una institución de normalización, como una institución de control social, como una institución de preparación para la vida adulta, ¿no? De preparación para que esa personita entre a trabajar a una fábrica, por ejemplo, entre a formar parte de una cadena productiva. Entonces, la escuela en su origen, y esto todas lo hemos transitado, viene de alguna manera de una función más bien normalizadora, disciplinadora, controladora, ¿no? Homogeneizante. Y esto es algo que siempre decimos que lo llevamos en el ADN, porque fueron generaciones y generaciones y generaciones, de alguna manera, que transitaron esa homogeneización, ese disciplinamiento, esa normalización, ¿no? Eh, Sin ir muy lejos, si pensamos en nuestra escolarización, seguramente la mayoría de nosotras vivimos esa escuela, ¿no? Vivimos una escuela que estuvo más apoyada en el control, en el disciplinar los cuerpos, en parar los cuerpos, en que la emoción quedara fuera, ¿no? Y de alguna forma nuestra como mirada del acompañamiento emocional tiene que ver con cuestionar también este dejar fuera la emoción de los contenidos y del objetivo de la escuela. Es decir, la emoción tiene que estar adentro, tiene que estar en los aprendizajes, porque ya lo decían los pedagogos en el siglo pasado, muchos pedagogos del siglo pasado, y en este siglo las neurociencias ya lo afirman desde un lugar más científico, entre comillas, ¿no? Que si no hay emoción, no hay aprendizaje. Si no hay placer, si no hay emoción placentera, no hay aprendizaje, ¿no? Y podríamos ir todavía un paso más y decir que si no hay cuerpo, si no hay sensorialidad, si no hay experiencia corporal, tampoco hay emoción y tampoco hay aprendizaje. Entonces, cuando hablamos de estos aprendizajes significativos, que son los aprendizajes que ahora nos preocupan más, ¿no? Porque ya vimos que la repetición, que ya vimos que solamente la incorporación de información hoy en día no tiene sentido, estos aprendizajes significativos tienen que ser experiencias que amalgamen de alguna manera, que integren cuerpo, emoción y aprendizaje, para que realmente queden asimilados, ¿no? Para que realmente sean aprendizajes valiosos, ¿no? Mm, bueno, y yo creo que una de las cosas también importantes en relación a esto de qué escuela venimos y es una cosa que en las formaciones también le dedicamos bastante atención, es como ver cuál es nuestra experiencia de escolarización, qué nos pasó a nosotras también en nuestro tránsito por la institución escolar, qué nos pasó a nosotras con nuestra emoción y qué vimos que pasó a otras personas también con su emoción. Es decir, qué pasó con esos niños que de repente cuando estaban muy emocionados se los sacaba de clase, se los mandaba a la dirección, se los ponía en un rincón a pensar, ¿no? Como de alguna manera eso también fue como algo ejemplarizante, ¿no? Si yo me desbordo en la emoción, me puede pasar esto, me pueden sacar de clase, me pueden ridiculizar, me pueden poner aparte del grupo a pensar en una silla, ¿no? Entonces, esto conforma nuestra vivencia, nuestra experiencia
y de alguna manera tenemos que mirarlo, tenemos que ver qué nos quedó grabado en el cuerpo, qué nos quedó grabado en nuestros registros también emocionales para poder deconstruir esta idea también de que la escuela tiene que disciplinar, tiene que generar moldes iguales, ¿no? Que todas las criaturas a esta edad tienen que ser iguales y tienen que pasar por el mismo proceso. Bueno, la idea era como poder profundizar un poquito más en esto que hablábamos, ¿no? De la experiencia que tuvimos nosotras en relación a nuestra escolarización, es decir, de dónde viene la escuela y hacia dónde pensamos que podría ser un buen camino, ¿no? Cuando decíamos, bueno, pues, ¿cómo podría ser este acompañamiento emocional? ¿Mm? Y les invitamos a nutrirlo con conceptos, con ideas a través del chat que podamos ir recogiendo y hacerlo lo más interactivo posible dentro de las posibilidades. Y traíamos esta pregunta, ¿no? ¿Para qué educamos de alguna forma? Cuando hablábamos de la escuela del siglo pasado, la escuela que vivimos muchas de las personas seguramente que estamos aquí, que nacimos en la década del 60, 70, 80, ¿no? Y todavía cogimos esa escuela más tradicional, ¿no? Decíamos que de alguna forma es una escuela que se ha apoyado o que se ha dirigido hacia la obediencia, ¿no? Hacia el control, hacia el miedo, o sea, hacia obedecer por miedo, hacia una autoridad que imponía, ¿no? Cuando pensamos en nuestras escuelas, bueno, quizás hay personas que fueron escuelas no tan tradicionales, pero si pensamos en la escuela más tradicional, en la histórica, era una escuela que apuntaba a que las criaturas obedecieran, a que estuvieran controladas, a que el miedo de alguna manera nos hacía eh, controlarnos, ¿sí? A vivir una autoridad que impone más que una autoridad que cuida, a vivir también un orden que viene de fuera, es decir, no un orden que se va construyendo en el grupo orgánicamente, sino un orden que se impone de fuera para adentro. También un sistema que genera mucha dependencia, ¿no? De que ese niño o esa niña no desarrolla mucha autonomía, más bien está pendiente de lo que el adulto le va a decir en cuanto a directrices y también en cuanto a premios y castigos, ¿no? Esto tiene que ver también con el disciplinamiento, ¿m? Con una escuela que buscaba disciplinar, que buscaba entrenar, normalizar, hegemonizar, de alguna manera homogeneizar para poder tener más control. ¿Mm? Y cuando pensamos un poco en hacia dónde nosotros creemos que la escuela está caminando y está yendo, ¿no? Como a poder favorecer o a poder pensar en que esas criaturas tengan más autorregulación, más que obediencia, es decir, no tanto que se porten bien por obedecer, sino que puedan ajustarse en ese comportamiento por una autorregulación o una corregulación de afuera. Entonces, cuando pensamos en una escuela que de alguna manera contemple el acompañamiento emocional, pensamos en una escuela, en un contexto, en un entorno que favorezca la escucha interna, que favorezca que ese niño, que esa niña identifique la emoción, que la pueda expresar, que tenga en cuenta al otro, porque no es solo que yo me regulo y el otro no importa, es que yo me regule y que progresivamente en la medida que crezco y que salgo de este egocentrismo infantil de la criatura pequeña, poco a poco pueda tener en cuenta a la otra persona, ¿no? En esta autorregulación también pensamos que, o en esta manera de acompañar las emociones, también pensamos que los límites cumplen una función muy importante, ¿no? Como este equilibrio entre la libertad y los límites, yo creo que es bastante la piedra angular de modelos que van apostando por la autorregulación. A veces tenemos la idea de que si vamos hacia la autorregulación, los niños y las niñas van a hacer lo que quieren en cualquier momento, ¿no? Esta idea como de autorregulación es igual a libertinaje. Y en realidad no, es igual a un buen equilibrio entre libertad y límites. ¿M? Para también desarrollar más autonomía, para desarrollar más sentido de la responsabilidad, más que el sentido de la obediencia, ¿no? Que tiene que ver con hacerme cargo de lo que yo genero también, no por obedecer a ese adulto que me está controlando, que me está mirando, que me está vigilando,
sino más bien por ir desarrollando una brújula interna que me dice para dónde ir. Y de alguna manera, en este paradigma también la autoridad, que es una parte muy importante de la escolarización, se presenta como una autoridad que cuida, no como una autoridad que impone, ¿no? Una autoridad que cuida quiere decir una autoridad que a través de los límites, que a través de la estructura, que a través de los marcos de seguridad, de alguna manera nos está cuidando. Luego aparece el concepto de la corregulación, que ya lo habíamos nombrado, ¿no? Como este concepto en donde la persona adulta ayuda a regular lo que ese niño o niña todavía no puede autorregular. Este es un concepto bastante clave, ¿no? Y por último, un acompañamiento que está apoyado en el vínculo, que está apoyado en una confianza que se va construyendo relacionalmente, ¿sí? Y así como en la escuela más tradicional hablábamos de cómo es una escuela que premiaba o castigaba, ¿no? De refuerzo positivo o de alguna manera una sanción, de alguna manera en una escuela que apunta más a la autorregulación, apunta más a un trabajar sobre las consecuencias más que trabajar sobre los premios y los castigos. Es decir, si yo hago esto, pues mi compañero o mi amigo se va a enfadar conmigo, ¿no? Eso es una consecuencia y quizás luego no quiera jugar conmigo, ¿sí? O si quizás yo no me puedo regular en un entorno de grupo, pues no voy a poder participar de ciertas actividades que requieren una regulación para trabajar en grupo. Y de alguna manera, si vamos a la diapositiva siguiente, esto nos confronta también con en qué manera, de qué formas acompañamos transversalmente la emoción, ¿no? En qué manera, de alguna manera, estamos al costado de ese niño o esa niña, acompañándole a transitar esas vivencias. ¿Y en qué momentos o en qué prácticas educativas estamos más en la educación emocional o en el trabajo emocional? Esto es una pregunta que yo creo que es interesante hacérnosla a nosotras mismas como docentes, como profesionales que trabajamos con niños y niñas, ¿no? De qué prácticas que estoy, digamos, poniendo en juego en mi relación con los niños y niñas en la escuela, por ejemplo, van más en la línea de acompañar y qué prácticas van más en la línea de educar o trabajar. Voy a dejar de compartir pantalla. No sé, Ana, si quieres recoger algo, traer algo del chat. Mira, en el chat han entrado muy pocas personas a hablar Vale, y he recogido muy poca información. Sí que quería añadir sí. algo que aterriza en ese cómo, con que terminábamos el título de nuestra propuesta, acompañamiento emocional sí, pero cómo, para recoger algo que ya has dicho hace un momentito, que has dicho lo de, como su nombre indica, empezamos por pensar que acompañar es estar con, ¿no? Que acompañar emocionalmente es estar con la emoción del niño, como cuando decimos acompañando un duelo tan oportunamente, ¿no? En nuestra cultura lo de te acompaño en el sentimiento, que es tan bonito, ¿no? Que es como ahí donde estás tú, de alguna manera yo también estoy, yo participo afectivamente de lo que te está pasando, o tú puedes sentir claramente como yo de alguna manera siento lo que sientes. Eso es indispensable para esta propuesta de cómo acompañar emocionalmente. También, como no quería terminar sin nombrar que es indispensable el respeto por la subjetividad de la criatura. Algo que creo que repite Evania Reicher, puede ser, porque puede que nosotros no veamos claramente y lúcidamente las razones por las que la criatura o se enfada o celebra o se apaga y entristece, pero hay una subjetividad ahí a tener en cuenta como mínimo Mm, y luego ya vemos, ¿no? Es como esto que llamamos normalmente respeto por el deseo, la necesidad, pero tanto hemos hablado de respeto que se nos está vaciando de significado y tendremos que seguir nombrándolo. Pero esta idea del tener en cuenta la subjetividad de la persona me parece que es como para quedársela en el mapa que decías. mm, sí. Mm.
Luego veo como indispensable también como no robar el protagonismo de la criatura, ¿no? Cuando uno acompaña, interviene, eh, piensa cómo favorecer que aquello camine hacia una evolución, pensar que mm, que el personaje principal de esa secuencia no soy yo, que acompaño, Mm. sino que tengo que encajar que la protagonista es ella, ¿no? Es la criatura. Y No sé si seguir. que el protagonismo es la criatura y la situación que está viviendo, ¿no? Y la emoción que está viviendo, no tanto el cuento, la canción, la ficha, la actividad, ¿no? No tanto el recurso pedagógico. El recurso pedagógico es una excusa en un momento dado para traer el tema, pero creemos realmente que el foco está más en la actitud del acompañamiento, más que en tener una buena caja de herramientas en cuanto a actividades, ¿no? Bueno, y un poco por cerrar, queríamos también compartir un poco sobre bueno, como les contábamos, sobre las formaciones que hacemos, ¿no? Que les comentábamos que en el taller íbamos a dedicar los últimos 10 minutos, 5 minutos a compartir un poco cómo enfocamos la formación, que creo que está bastante claro por todo lo que hemos ido hablando, ¿no? Pero las formaciones siempre las apoyamos en tres ejes, ¿no? El eje de la teoría, que es muy importante, el eje de la metodología y el análisis de casos y las situaciones prácticas, ¿no? Llevar esto a lo concreto también. Y el eje de la formación personal, ese trabajo con la actitud, con la historia, con las vivencias, ¿no? Con lo que son nuestros puntos fuertes, lo que son nuestros puntos ciegos, ¿no? El trabajar con nuestra historia, pero es nuestra historia que se pone en juego en el presente, ¿no? Esto es una parte bastante importante de la formación. Y también poder traer temas en la formación de acompañamiento emocional, dedicamos bastantes sesiones a temas que pensamos que están muy evitados en la escuela, ¿no? Como todo el tema de la sexualidad, del acompañamiento de los duelos, del acompañamiento de la agresividad, ¿no? Poder trabajar sobre lo que son las violencias, el bullying. Bueno, esta parte que en la escuela a veces queda un poco que no llegamos, ¿no? ¿Qué más? Son formaciones reconocidas, como decía antes, tanto por la Generalitat de Cataluña como por el Gobierno de Aragón. Hay una modalidad presencial en Zaragoza y una modalidad online que se puede hacer desde cualquier parte del mundo. Lo que sí que son 12 sesiones y son 12 sesiones online en directo. No es una formación que cada uno puede ver cuando quiere, sino que la idea es poderlas hacer interactivamente como estamos haciendo hoy el taller, ¿no? Que no sea algo unidireccional, sino que sea algo construido, ¿no? Esto es como bastante importante. Entonces, el formato online requiere estar allí, ¿no? Y si bien puntualmente alguna sesión, si alguien no puede venir, podemos grabar la parte teórica, es una formación que nos requiere, ¿no? Que nos requiere presentes, ¿no? Un poco. Dice Raquel, Y disculpa, hace un sí, año hice la formación de educación viva y activa con Astrid y me cambió la mirada y me ha ayudado mucho a acompañar, aconsejo muchísimo. qué bueno, qué Dale, bueno. dale, perdona, Vero. Bueno, pues la formación de Zaragoza, que sabemos que hay muchas personas que son de allí, empieza el 28 de octubre y la online empieza el 4 de noviembre, ¿vale? Todavía tenemos plazas, trabajamos con grupos muy reducidos de 20, 22, 24 personas, no más, de 24, 25 como mucho, pero en general los grupos rondan las 20 personas y eso nos permite también poder profundizar. Bueno, esto que hoy no nos dio mucho el tiempo, ¿no? En un formato de formación sí que la idea es poder traer casos prácticos, pensarlo juntas, ¿no? Como realmente que sea algo participativo, que no sea algo, como decía antes, unidireccional donde nosotros vamos a exponer, sino que sea algo de ida y vuelta. Si bien es verdad que aportamos mucho material teórico, mucho pensar en lo metodológico, nos gusta construir espacios de saber participativos.